sucede cuando un hombre que lo ha dado todo por su país lo pierde todo en un instante de caos. Imagina presenciar cómo tu mundo entero se desmorona en un fuego cruzado en medio de Central Park. Para el ex Marine Frank Castle, eso no fue el final de su vida, fue el inicio de algo mucho más oscuro. Tras la trágica pérdida de su esposa e hijos, víctimas colaterales de una guerra de bandas que la justicia decidió ignorar, Frank Castle dejó de creer en el sistema. Ya no buscaba justicia, buscaba retribución. Así inició una guerra vigilante en solitario contra cada rincón podrido del mundo criminal, armado con un arsenal militar táctico y una determinación sombría que no reconoce el remordimiento. Frank Castle abandonó su humanidad para transformarse en el juez, el jurado y el ejecutor. Hoy analizamos la historia del hombre que se convirtió en el miedo de los villanos, en el castigador, en The Punisher. Frank Castle está de vuelta, pero se enfrenta a una situación desconcertante. Experimenta lapsos de memoria y pérdida de conciencia tras haber sido manipulado contra su voluntad en misiones de alto riesgo. Su antiguo colaborador, Microchip, decidió intervenir y llevarlo con especialistas para buscar respuestas. Aunque los exámenes médicos no mostraron un origen físico para este problema, los especialistas le han recetado un tratamiento que podría ayudar a estabilizar su situación. Mientras Frank intenta recuperar el control de su vida, el panorama en las calles de Nueva York está cambiando drásticamente. Aprovechando que Tombstone se encuentra fuera de circulación y bajo custodia, el astuto Jigsaw ha comenzado a mover sus piezas para tomar el control del sector. Para consolidar su poder, Jigsaw convocó a una reunión estratégica con los principales aliados de su rival. Pero, en un movimiento inesperado, también filtró la ubicación del encuentro a la periodista Madeleine Phipps, lo que sugiere que tiene un plan mucho más ambicioso y mediático entre manos. Este número es realizado por el guionista Benjamin Percy, el artista es José Luis Soares y el colorista es Frank Darmata. Una vez recordada nuestra sección previamente, comenzamos con la narración del cómic. El aire en el Hospital General Mercy de Nueva York olía a desinfectante rancio y pánico contenido. Frank Castle empujaba la silla de ruedas de Micro a través de un pasillo que más parecía una zona de guerra que un lugar de curación. La ironía no se le escapaba a Micro, reflexionando en voz baja sobre un individuo que no puede desvivir. Micro, siempre rápido con la lengua para ocultar el miedo, añade con sarcasmo a Frank que eso suena como un diagnóstico ganador para él. Pero el caos alrededor de ellos desmentía cualquier broma. Camillas abarrotaban el corredor, personas esperando atención que no llegaba. Frank intentando mantener el rumbo. Micro opta mejor por ir a casa. Pero su camino fue bloqueado no por un enemigo, sino por la inocencia. Una mano pequeña y desesperada agarraba la solapa de su abrigo y una voz débil suplica ayuda. Al bajar la mirada, Frank se encontró con un niño, pálido y sudoroso. El infante se queja del dolor de barriga. Dice sentir algo cortante dentro de él, palabras que Frank conocía y sentía muy bien. Micro, mostrando un lado más compasivo, se inclina hacia el niño y pregunta por qué lo tienen en el pasillo. El niño, con inocencia, pero revelando la gravedad de la situación fuera del hospital, responde que está ahí porque ha entrado un montón de gente herida. El Hospital General Mercy se había convertido en un desastre de gritos y plasma. Dentro de la sala de urgencias, el personal médico luchaba contra el tiempo y la vida, atendiendo una oleada de pacientes con heridas de bala. La voz del niño pálido narraba el horror, describiendo a un atacante indiscriminado. Había gritos, había plasma, les dispararon. El atacante, un malo que actuó con un odio visceral y que, lo peor de todo, seguía libre. El malo los odia. Él los odia de verdad, susurró el niño a Frank Castle y a Micro, quienes escuchaban con gravedad. Mientras el niño describía al atacante como alguien que sigue allá afuera, en algún lugar, la realidad pareció materializarse. La amenaza no estaba lejos, la violencia había interrumpido en la propia sala de espera, donde un hombre armado e iracundo avanzaba entre el pánico de los civiles. Frank, siempre alerta, reaccionó antes que nadie. El niño, ajeno al peligro inminente que acababa de llegar a su refugio, terminó su frase con una inocencia desgarradora. Los doctores le dijeron que estaría más seguro ahí afuera, pero la seguridad
es una ilusión cuando el castigador está cerca. Un disparo resonó, cortando el aire. Frank había encontrado al malo, que no fue atrapado, demostrando que en ese pasillo la única seguridad posible era la que él proporcionaba con su propia violencia. En la tensa calma antes de la tormenta, Frank Castle recarga su revólver con manos expertas, preparando su juicio final. Detrás de él, Micro intenta entender las palabras del niño herido, quien con la mente quizás nublada por el dolor o la fiebre, pregunta inocentemente si Frank es el encargado de llevarlo a cruzar el río. Micro, sin comprender la metáfora tenebrosa, le pregunta al chico de qué está hablando. Sin perder tiempo, Frank patea las puertas dobles, interrumpiendo en la zona de fuego, con el arma lista. La voz del niño persiste, revelando el origen de su conocimiento sobre el más allá. Su hermano fue el que le habló acerca del río. Al abrirse paso, Frank se encuentra con una escena horrorosa en la recepción. El tirador, un gigante violento, sigue disparando contra cualquiera que se mueva. Mientras Frank se prepara para eliminar la amenaza, el niño completa la sombría lección aprendida de su hermano. Él le había dicho que antes de morir, en el caos del hospital, la inocencia y la brutalidad colisionaron. Mientras Frank Castle avanzaba hacia la amenaza, la voz del niño herido narraba una sombría leyenda sobre la huesuda, contada por un hermano perdido. El niño describía a la huesuda como un hombre de negro que te encuentra, una figura a la que no puedes decirle que no. Ironía del destino, el asesino que aterrorizaba el pasillo creyó ser ese hombre de negro hasta que se encontró con el verdadero castigador. Con un disparo certero, Frank interrumpió su cacería. El tirador cayó, cumpliendo, sin saberlo, la profecía del niño. Frank se alzó sobre el cuerpo del criminal, el humo de su arma mezclándose con el vapor del plasma derramado. La escena era una ilustración de horror de las palabras del pequeño. Frank había enviado al asesino a un viaje final a través de un río de plasma, directamente hacia el lugar de los desvividos. El castigador había cumplido su función no como el barquero del mito, sino como el ejecutor que garantizó que ese hombre de negro no lastimará a nadie más. Micro se inclina sobre el niño en la cama del hospital, agarrando su mano con urgencia y tratando de infundirle esperanza. Le dice que no se preocupe, que todo va a salir bien. El rostro del niño se muestra pálido y sus ojos miran hacia la nada, como si estuviera perdiendo el conocimiento o el alma. Micro lo mira con preocupación. Al no recibir respuesta, Micro sacude al niño con desesperación. Frank Castle se ve fuera de la entrada de emergencias, sosteniéndose la cabeza con la mano, visiblemente angustiado mientras recuerda que el doctor le había dado algo. Un primer plano muestra la mano enguantada de Frank sosteniendo un frasco de pastillas. Litio. El doctor le dijo que quizás ayudarán a combatir el dolor que siente Frank. Frank Castle se lleva las pastillas a la boca, buscando un alivio. La narración describe el motivo de su sufrimiento. Ese era el dolor nauseabundo y abrasador que seguía la violencia. La noche cae sobre el exclusivo Bar Noir, donde un grupo de criminales se había reunido para lo que parecía ser una cena de negocios. Jigsaw, vestido de camarero, con una calma inquietante, ordenó la atención de la mesa. Les pidió a todos checar el contenido del menú. Ha habido algunos cambios que podrían ser de su interés, y pide que le hagan saber si tienen alguna pregunta. Sin embargo, la formalidad no duró mucho tiempo. Uno de los asistentes, impaciente y buscando a alguien en específico, rompió la etiqueta, afirmando que él tenía una pregunta: ¿dónde demonios está Tombstone? Al abrir su menú, buscando respuestas, no encontró platos gourmet, sino un mensaje siniestro formado por letras recortadas que decían "Your Face". La tensión estalló inmediatamente cuando el hombre, confrontado por la amenaza, gritó: ¿qué demonios era eso? La cena había dejado de ser una reunión para convertirse en una trampa maliciosa. La cena de los criminales se convierte en una trampa mortal. William Billy Russo, alias Jigsaw, con el rostro marcado y una expresión maníaca, se burla de los criminales reunidos.
Se revela no como un camarero, sino como el ejecutor. Con una sonrisa demente destruye la esperanza de los invitados. Les informa que todo está perfectamente claro. Tombstone no vendrán y ni lo esperen. Jigsaw se lleva la mano a la cara, enfatizando que esta vez no hay escapatoria para su archienemigo. Declara con satisfacción que él nunca vendrá, porque esta vez no podrá intimidar ni sobornar para salir de la prisión en la que lo tiene. Jigsaw acusa a todos de trabajar para él. Jigsaw no busca justicia legal, sino venganza literal. Con un arma en su mano grita su macabra demanda. Él necesita todos sus rostros. El sonido de los disparos llena la habitación, cumpliendo la amenaza del menú del panel anterior. William Billy Russo ha venido a cobrar sus caras. Bajo las luces anaranjadas de las farolas, Frank Castle camina como una sombra entre las personas. La química había hecho su trabajo. Las pastillas de litio parecían haber domado la tormenta interna, permitiendo que la máquina de guerra volviera a operar. Su instinto se activó al instante. A lo lejos, detectó una presa y un depredador menor. Un matón, acosando a una mujer junto a un vehículo. Frank Castle se transformó, deslizándose por la noche, cazando como un tiburón en un arrecife. Mientras el agresor golpea a la víctima, Frank se acercaba con la precisión letal de un ave rapaz surcando una corriente ascendente. No hubo advertencias. Frank escaneó el entorno en una fracción de segundo, calculando la fuerza necesaria, y entonces atacó. Con un movimiento violento estrelló la cholla del criminal contra la ventanilla del coche, rompiendo el cristal con un crujido seco. En un instante el peligro había desaparecido. El agresor yacía en mal estado y totalmente desorientado. La mujer, temblando pero viva, miró al gigante de abrigo gris que se alejaba sin mirar atrás. «Gracias», tartamudeó ella, comprendiendo que acababa de ser testigo de algo mucho más terrible que el crimen que acababa de presenciar. En las azoteas de Nueva York, Frank Castle libraba una batalla en dos frentes. Externamente luchaba contra la escoria de la ciudad, esquivando cuchillos y lanzando criminales al vacío. Internamente luchaba contra su propia biología. Las pastillas que había tomado para calmar la tormenta en su mente tenían un efecto secundario terrible. Lo que estaba haciendo no se sentía bien. De hecho, hacía que su cuerpo se sintiera enfermo, repulsante. Pero la misión era más fuerte que la náusea. Tenía que hacerlo. Mientras sometía a sus enemigos, Frank observaba el ritmo de la metrópoli debajo de él. La ciudad se mueve rápido, pensó. Notó la forma en que la gente habla y camina, la forma en que conduce. Para él, todos esos civiles eran iguales en su simplicidad. Todos saben lo que quieren y corren tras de ello. Esa noche, Frank se convirtió en parte de esa corriente veloz. Esta noche, él se mueve con la misma urgencia, lanzando a un hombre sobre vallas metálicas. Sin embargo, a diferencia de la gente que corre tras sus deseos con alegría, Frank paga un precio por cada movimiento. Cada golpe, cada lanzamiento, cada paso era un suplicio físico ejecutado, incluso mientras sus movimientos se sentían dolorosos. Era una máquina de guerra oxidada por el dolor, pero que aún funcionaba con letal precisión. La noche en Nueva York era un ciclo interminable de depredadores y presas. Un vendedor ambulante intentaba ganarse la vida gritando su mercancía, ignorando las sombras que se cernían sobre él. Pronto, un ladrón armado surgió de la oscuridad, despreciando la comida y exigiendo efectivo. El dinero es mejor, cualquier cosa que tenga en la caja. El criminal no vio venir su fin. Frank Castle pasaba por allí, se detuvo. Con un movimiento fluido y preciso, neutralizó la amenaza, dejando al hombre tirado en el suelo mientras el vendedor observaba paralizado. En un giro extraño de la normalidad, el vendedor, aún temblando, le ofreció un perrito caliente a Frank. El Punisher miró la comida con una extraña humanidad. Todo era rica y deliciosa carne. Pero Frank no era un hombre normal. Mientras sostenía el alimento básico, sacó su frasco de medicación. La noche no durará para siempre, y las pastillas tampoco, concluyó su pensamiento. Sabiendo que su calma química era efímera, con un gesto mecánico espolvoreó las pastillas sobre la mostaza y devoró todo junto.
tragando tanto el sustento como su dolor químico en un solo bocado, listo para continuar su cruzada hasta que el efecto pasara. Bajo el cielo nocturno de Nueva York, Frank Castle se dirigió hacia Central Park, arrastrado por una necesidad desesperada de recuperar su esencia. Así que va al lugar que solía importar tanto y caminó hacia el recuerdo de su origen. Se detuvo en un claro específico, identificando el terreno sagrado de su dolor. Aquí es donde todo sucedió. Buscando una cura para su reciente entumecimiento emocional, Fran se tumbó sobre la hierba fría. Aquí es donde desvivieron a su familia hace muchos años. Cerró los ojos e intentó conectar con ese sentimiento de nuevo, buscando la rabia y el dolor que alguna vez lo habían definido e impulsado. Esperaba que volver al punto cero actuara como un reinicio. Reflexionó sobre su bloqueo interno, murmurando que quizá sea una enfermedad, o una alergia, o un muro, o sea lo que sea, quizás pueda superarlo con un porqué detonante, pero mientras yacía ahí, esperando que la tragedia del pasado encendiera su fuego, se dio cuenta de una verdad terrible: ese lugar no le dará nada. La conexión estaba rota, la chispa no saltaba, como dijo para sí mismo, mirando la oscuridad con ojos vacíos. Es como un fusible fundido. El castigador estaba allí, pero el motor de su venganza se había apagado. En las calles de Nueva York, el miedo se propagaba a través de los relatos de los testigos. El vendedor de hot dogs, aún temblando, describía la brutalidad del castigador. Con las manos imitando el movimiento, explicaba al oficial cómo le había girado la cabeza, como una tapa de botella. Así de fácil, lo renunció al oxígeno. Para confirmar la identidad del monstruo, el vendedor señalaba su propio pecho, describiendo el emblema del terror. Tiene una calavera, sí, justo aquí, gran calavera, gran muerte. Luego explica que lo vio irse. El vendedor apuntó hacia la oscuridad del parque cercano, guiando al oficial a su próxima parada. El vendedor, quizá buscando protección o simplemente por inercia, le ofreció un hot dog, pero el oficial no estaba ahí por la comida. Sacó su teléfono y marcó un número. Su voz bajó a un susurro conspirativo. Informa que ha oído algo y está avisando que han visto al The Punisher. Con una sonrisa siniestra que revela sus intenciones, informa que el Punisher está aquí y pide tomar acciones al respecto. La ambición a veces ciega más que la oscuridad. Madeleine y Kay, el equipo de reporteros de WNEX News, está buscando la exclusiva definitiva y decidieron cruzar la línea peligrosa. Mientras Madeleine empujaba la puerta del Bar Noir con fuerza, Kay intentaba frenarla, susurrando advertencias desesperadas. Kay afirma que no pueden simplemente entrar hacia este lugar. Es el bastión de un gángster, pero ella ignora la advertencia y pide que guarde silencio. Al cruzar el umbral, el miedo de Kay se intensificó. Asegura que esta es una mala idea, mientras ella, con los ojos brillando por la oportunidad, respondía que esta es una gran idea. Lo que encontraron al otro lado no era una reunión de negocios, sino un campo de batalla. En el interior estaba bañado de plasma. Hombres sentados a la mesa, antes poderosos criminales, ahora eran seres inanimados o moribundos, con horribles heridas en el rostro. En medio del horror y el olor a huesuda, la ambición de Madeleine se impuso al instinto de supervivencia. Mientras Kay filmaba temblando, ella murmuró que le habían prometido una historia que le daría fama, y esa historia ahora la tiene en sus manos. En medio del hedor a plasma y muerte del Bar Noir, la reportera Madeleine Phipps y su camarógrafo Kay interrumpen en la escena del crimen. Mientras Kay luchaba contra el impulso físico de vomitar ante la visión de los rostros de los gángsters, Madeleine lo regaña fríamente. Su ambición periodística es más fuerte que su estómago. Ella le dice a su compañero que tendrá tiempo para vomitar después. Ahora mismo necesita cobertura. Obligando a Kay a mantener la cámara steady, Madeleine escanea la habitación entre los cadáveres y la destrucción. Algo blanco destaca en la mesa ensangrentada. Ella murmura: ¿qué es eso? Es un sobre y está dirigido a ella.
Al abrirlo descubre que el Jigsaw no solo ha dejado un rastro de cadáveres, sino una invitación. La nota, escrita con letras recortadas, propone una alianza macabra. Una pregunta en la nota le informa si aún quiere seguir trabajando en equipo y le pide que la encuentre en el Meet mañana a mediodía. Será una exposición especial. El asesino más peligroso de la ciudad no la ve como una amenaza, sino como su socia de relaciones públicas. La noche cae sobre Nueva York como un manto pesado, y en algún rincón olvidado de la ciudad, Frank Castle enfrentaba una crisis que ni siquiera sus balas podían resolver. Un coche, parecido a la Battle Van, esperaba en silencio, testigo mudo de lo que estaba por venir. Dentro del refugio improvisado, Frank sostenía al policía preguntón que ahora estaba malherido, y con voz grave y cargada de urgencia habló: «Micro, tenemos un problema». Frank observa la lengua suturada del oficial. Frank reafirma: «Tenemos un enorme problema real». Detrás de la puerta y encerrado, la respuesta de Micro no se hace esperar. Le informa a Frank que tiene una confesión que hacerle y no le va a gustar. No era una confesión de culpa, sino de precaución. Se había encerrado a sí mismo detrás de la puerta blindada. Afirma que tiene la llave y la deslizará bajo la puerta cuando crea que es seguro y necesario. Él explica su acción como una medida de seguridad extrema. En ese momento, Frank camina hacia la puerta, dejando caer el cuerpo del policía en el suelo. A su lado se ve un arsenal de armas almacenadas en estantes. Micro, sentado en su silla de ruedas y mirando hacia arriba con resignación, admite ante Frank que ha estado ocultando información deliberadamente desde el inicio. Un primer plano extremo del rostro de Micro muestra su conflicto interno. Confiesa que su silencio no se debió únicamente al miedo de las represalias de Frank, sino a una justificación moral propia: hacer lo que es correcto. Micro se dejó caer hacia atrás en la silla, abrumado por la culpa. La imagen del niño herido en el hospital lo atormenta, rompiendo su resolución y obligándolo a hablar sobre el tirador y lo que aprendió al verlo. Con un gesto acusador y lleno de rabia, Micro revela la historia criminal del atacante, un reincidente que el sistema liberó repetidamente por falta de espacio carcelario. Un primer plano extremo de la boca de Micro, gritando con furia y asco, revela la razón trivial y absurda por la que el hombre desvivió a sus propios vecinos. Dijo que fue su televisor que estaba demasiado alto. Fue por culpa de su desdichada tele. La mano gira el mecanismo de la puerta blindada. La voz de Micro revela que él es el causante del bloqueo emocional de Frank. Es algo de código que dejó plantado en él. Vean Punisher Redman para conocer los implantes mentales y el caos. Frank, visiblemente afectado y luchando contra su propia biología, se apoya contra la puerta. Micro explica la naturaleza técnica de esa intervención. Explica que su tronco encefálico esencialmente hace cortocircuito cuando se expone a la violencia. Micro pensó que le estaba haciendo a él y al mundo un favor. Frank golpea la puerta metálica con gran frustración, rechazando la inhibición. Micro acepta su error de juicio. Frank golpea la puerta de nuevo, con rabia. Micro justifica la necesidad de la violencia de Frank ante la maldad humana. Frank, aún luchando físicamente, escucha mientras Micro racionaliza el papel del castigador. Micro detalla cómo Frank, al deshacerse de esa gente malvada, salva al mundo del daño. Eso es algo bueno y terrible, o al menos es eso de lo que Micro se ha convencido. El rostro de Frank muestra una determinación renaciente. Micro usa el ejemplo del niño herido. Agrega que el niño estaría aún vivo si el sistema legal no hubiera fallado. El sistema legal falló donde Frank no lo habría hecho. Si el tipo con la semiautomática hubiera conocido a Frank en lugar del sistema legal, nada de esto hubiera pasado. Se ve un primer plano de los ojos de Frank, y Micro compara a Frank con una fuerza de la naturaleza destructiva pero necesaria. Así como un incendio forestal, a nadie le gusta un incendio forestal, pero son necesarios, limpian el bosque. Micro ruega que su fe en él esté justificada. Frank Castle se encuentra frente al estante de armas. Micro le indica que mire un arma específica.
una escopeta. Le instruye para que le accione el mecanismo y le revela que hay algo adentro. Frank ha expulsado un cartucho especial. La voz lo identifica como una herramienta para revertir su condición actual. Es un desprogramador, no hay razón para confiar en Micro, pero le está dando elección. Frank observa el cartucho con grabados intricados. Micro plantea un ultimátum: cambiar y encontrar un nuevo camino o volver a ser lo que era y regresar al mundo de los muertos. Frank carga el cartucho en la escopeta. La voz suelta una verdad devastadora sobre la naturaleza de Frank, sugiriendo que la violencia es innata en él. Nunca se trató del homicidio de María y sus hijos. La violencia siempre ha estado en Frank, así que debe de aprovechar el único disparo que nunca necesitó. En la atmósfera densa y verdosa de su refugio, Frank Castle se alza como una estatua de guerra, con la escopeta firmemente en sus manos. La voz de Micro, su aliado y creador de su tormento, resuena con una extraña melancolía. Le pide lo imposible para un hombre como Frank, pero Micro conoce la naturaleza inquebrantable de su amigo. Sabe que la duda no es una opción y procede a darle las instrucciones fatales. Solo tiene que cargar la escopeta y poner el cañón en su cabeza. Frank no vacila. Su dedo se tensa en el gatillo, cumpliendo el ritual de autodestrucción o reinicio que se le ha impuesto. La orden final llega seca y cortante. Dispara Frank. El impacto es devastador. Se revelan cables, engranajes y circuitos brillantes. La máscara del justiciero se rompe para mostrar que debajo de la piel y la leyenda, Frank Castle podría ser una máquina, un constructo diseñado para la violencia. La página termina en un shock visual, mientras el misterio de la verdadera naturaleza del castigador se abre como una herida metálica. Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vox Comics Animation and Narration. Agradecemos tu interés y esperamos que disfrutes del contenido que hemos creado con pasión para ti. Déjanos tu comentario, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el canal.